El próximo martes 25 de junio voy a presentar mi nuevo libro Letras de Carne. La presentación será en Zoom y te invito a que te unas. Para inscribirte ve a victorsadia.com. A mí me divierte mucho la teología, pero reconozco que no es tan importante. Lo que es importante es la ciencia política. O sea, tenemos que encontrar la forma de vivir en paz. Y obviamente que pues algún día quizá le podamos reclamar a Dios, pero lo importante no es tratar de entender a Dios. O bueno, no es lo más importante. Lo más importante es componer el universo en el que nos puso. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Francisco Gil White es licenciado en composición musical, maestro en ciencias sociales y biológicas y doctor en antropología biológica y cultural. Es creador del newsletter The Management of Reality. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Francisco Gil White. Francisco, gracias por estar aquí. Oye, pues esta es nuestra tercera conversación grabada y esta vez me quiero yo enfocar un poquito más en ti como persona, tu estilo de vida, tus rutinas, tu forma de leer, de escribir, de alimentarte. Me interesa también hablar de tus relaciones familiares, de amistad cercanas y cuál es ese ser social detrás de tu ser individual. Y me interesa esto no por morbo, sino porque creo que la sabiduría que tienes está encarnada en hábitos y creencias que a veces no son tan claras a través del trabajo que produces y las palabras que compartes en lo académico y lo mediático, lo cual es un mensaje súper poderoso. Pero a mí me gusta siempre también ver a la persona y cómo hay una congruencia o al menos esa danza entre lo que uno habla, dice, predica, enseña y también sostiene el espacio para las discusiones y tu propia manera de existir en el diario. Entonces, para empezar, me gustaría empezar con una pregunta muy básica, pero creo que potente, y es, ¿cuál ha sido tu mejor concierto que has ido en tu vida y por qué? Pues mira, yo casi no voy a conciertos, entonces no debería de estar tan difícil. Eh, si estamos hablando de música popular, entonces el mejor concierto en el que yo he estado fue The Grateful Dead en Filadelfia. ¿Y de música no popular? Y de música de arte, digamos, porque yo estudié música clásica antes de volverme antropólogo, y ahí el mejor concierto en el que estuve probablemente fue algún concierto de Joe Maneri, que era mi profesor de composición y era un polímata musical inconcebible. Hacía jazz, hacía música clásica, hacía música étnica de como 20 países, tocaba siete, como 5 instrumentos. Era un tipo verdaderamente asombroso. Y creo que es en sus conciertos donde me he sentido más transportado. ¿Cómo caracterizarías ese sentido de sentirte transportado o sea, ¿y qué tanto crees que depende también de un espacio en vivo compartido con otras personas o también se puede llegar al mismo lugar en tus audífonos? No, sin duda se puede llegar, puede haber una experiencia de transportación en privado con música reproducida, sin duda. Me ha sucedido muchas veces, me sucede todo el tiempo. Eh, pero hay una energía de la experiencia compartida cuando está uno teniendo una experiencia musical muy profunda con mucha gente que añade algo que es muy interesante, muy interesante. Y eso definitivamente que lo sentí en el concierto de Grateful Dead. Y cuando Se dices sintió. Ujú. que no vas a muchos conciertos, ¿es por alguna decisión en particular o circunstancial que no es gente que va a tu No me ciudad? gusta, no me gusta mucho. Me da mucha flojera. La música siempre está demasiado fuerte
y me fastidio muy rápido. No, Sí. no tengo tanta paciencia. A mí no me gusta mucho sentarme a oír música. Ahora, durante un tiempo sí, obviamente yo estudié música, pero ahora no me gusta mucho porque me quita tiempo que yo necesito para escribir, porque mi gran pasión ahora es escribir, no es la música. Fue la música, ya no. Ahora mi gran pasión es escribir, investigar, y a mí me cuesta mucho trabajo poner música interesante mientras estoy trabajando, no lo puedo hacer porque me tengo que detener a escucharla. Entonces, cuando estoy trabajando con música, que es rara vez, casi siempre trabajo en silencio, pero cuando pongo música de fondo, pongo música que no me puede distraer, pongo música que es como para meditar, ¿sabes? Eh, Como Ujú. para generar una camita rica de sonido que te acoge y te abraza, pero no necesariamente es algo así terriblemente interesante que te compele a escucharla. Bien. Bien, quiero más adelante en la conversación de hoy hablar un poquito de esas rutinas, de cómo te sientas a escribir. Creo que es muy importante tanto la forma como el fondo. Pero antes quisiera platicar un poquito, si tú quieres, de tu... Me interesa un poco tu infancia. ¿Cómo caracterizarías tu infancia, Francisco? ¿Y cómo fue crecer en la casa que creciste? ¿Y cómo crees que eso fue diferente o no de otras pues, personas que están en lo académico? Pues mira, yo creo que algo que fue muy bonito de mi infancia y que me influenció mucho es que yo crecí en una familia muy grande, una familia extendida que se reunía todos los domingos a los pies de mi bisabuela. Y esa convivencia como de clan, que es muy común en las familias mexicanas, de hecho, no es tan especial para otros mexicanos escuchar esto, pero quizá en otras partes del mundo no tanto, pero esa experiencia de clan para mí fue muy bonita, me sentí siempre muy amado por mucha gente dentro de mi familia y yo creo que crecer así es muy, muy importante. Y la otra cosa de mi infancia que yo creo que fue muy importante es que en mi casa las opiniones de los niños siempre eran importantes. A mi papá y a mi mamá siempre les interesaba lo que nosotros opinábamos y les encantaba que participáramos en los temas adultos desde chiquitos y nos felicitaban por defender nuestras opiniones y hacer el esfuerzo de entender cosas complicadas, etcétera. Y entonces pues me volví muy bocón. Entonces el resto de mi vida me la he pasado opinando y defendiendo mis opiniones, que es lo que hace un científico, ¿no? Un científico trata de encontrar el mejor sustento para defender lo que cree que es cierto. Y cuando no puede, bueno, pues entonces hay que empezar a decir algo distinto. La vocación del científico es ser consistente con el universo. Eh, Yo no sé en mi caso, y perdón, ya estoy empezando a espejear, pero no sé si en mi caso eran las opiniones de los niños bienvenidas en la familia, pero sí participar en la mesa era como en la discusión era como una manera muy fuerte de estar ahí. Y en mi Mm. caso yo de repente percibí que yo también me volví así como muy argumentador, pero siempre quería tener la razón. Y a mí me empezó a llevar a un camino de ser medio sarcástico, irónico, pedante. Sabes, hay otras maneras de tener la razón que a través de argumentos, si es a través de una violencia, pues de cómo te presentas y cómo presentas argumentos y cómo descalificas al otro, ¿no? ¿Cómo te caracterizarías tú como adolescente? Vamos a la adolescencia como un argumentador y un debatiente para poder estar dentro de una conversación real y no dentro de una, pues nada más guerra para llamar la atención. Bueno, mira, yo creo que todos queremos tener la razón. O sea, yo no creo que eso te vuelva especial o único. Yo creo que todos queremos tener la razón. Eh, pero algunos somos mejores que otros escuchando el argumento contrario y algunos somos mejores que otros
recibiendo críticas, pero todos queremos tener la razón, ¿no? Y bueno, como adolescente, pues mi adolescencia fue, por un lado, mucho sufrimiento, y otra vez, yo creo que esto es totalmente normal, los adolescentes siempre sufren, adolecen, de ahí viene la Sí. palabra. Pero en mi caso yo sentía que a veces era pronunciado, porque a mí me buleaban mucho en la escuela. Yo tenía un corte pues muy nerd, ¿no? No, yo no era de los cool para nada, ni nada que se le acerque. Era un chavo eh, incómodo, era un chavo incómodo. Yo no estaba cómodo en la escuela en la que estaba. eh, no me gustaba mucho el ambiente cultural. eh, yo era muy intelectual, me la pasaba leyendo. Las cosas que hacían los chavos de mi edad no me interesaban tanto. Y entonces, pues yo era un bicho raro ahí, no encajaba. Y como le sucede a los niños que son de ese corte, pues eh, recibía mucho castigo social, ¿no? Y eso a veces era abrumador, me la pasaba yo a veces muy, muy mal. Pero al mismo tiempo yo creo que eso me dio una cierta perspectiva, porque al no estar bien integrado, me dio la oportunidad de convertirme en un observador, como muy analítico de lo que estaba sucediendo en mi entorno social alrededor de mí y por qué estaba yo recibiendo tanto castigo y por qué se organizaban así los chavos y había unos que eran más dominantes y otros que estaban siempre como medio oprimidos y había todo este castigo social todo el tiempo y las pandillitas que se hacían y todo eso me empezó a parecer fascinante. A pesar de que yo sufría los costos de esa estructura, la organización social que me estaba castigando me empezó a fascinar como objeto de estudio y se me fue despertando como esta orientación que terminaría por convertirme en antropólogo, ¿no? Te, te castigaban por bullying, pero también por incomprensión, y por eso estabas aislado. O sea, ¿eran las dos? ¿O era más incomprensión de, pues, este bicho raro no encaja? Yo creo que era en parte que yo no encajaba y en parte que ellos sentían que había un juicio, que yo los juzgaba, porque sí lo hacía. Como que yo no aprobaba de la cultura de mis compañeros. ¿Qué Me no parecía, aprobabas? me parecía que estaban yo estaba en una escuela de gente, había gente de mucho dinero. También había gente con no tanto dinero, había gente como de clase media, media, y luego había gente de mucho dinero. Y a mí los cools que tenían mucho dinero y que andaban en sus cochesotes y iban a la fiesta todos los fines de semana y también había unos que tenían tradición de pelearse con alguien cada fin de semana y venían a la escuela con guaruras y todo esto. Y entonces a mí esa cultura me caía un poco gorda y yo creo que ellos lo sentían, ellos sentían ese juicio y además pues yo pues era un teto, ¿no? Yo no, yo no encajaba. Y entonces por ambas razones yo creo que me buleaban. Yo no era el más buleado de todos, no, yo no estaba hasta mero abajo, pero digamos que estaba suficientemente abajo como para que me tocara bastante, ¿no? Sí. Pero había gente que le iba peor que a mí, y la verdad me daba mucha lástima ver cómo los maltrataban. Sabes, yo me identifico mucho, igual, con yo también, a mí me decían nerd, sobre todo en la primaria, y yo como que sí tuve que esconder mucho esa parte mía de lo intelectual, ¿sabes? Para poder pertenecer. Y también no era de los que más me tocaba, pero sí me tocaba. Y lo curioso es que también uno no quiera cambiar para parecerse a los demás y tú digas, yo me voy a mantener en mi lugar. Y yo siento que en mi caso y tal vez en el tuyo, es porque cuando empezaste con la primera pregunta que te hice fue, crecí en un lugar muy amado y muy contenido, ¿sabes? Y creo que esa seguridad que crecemos algunos de nosotros en nuestro cuerpo de una infancia que ni nos acordamos porque no hubo mayor problema, me refiero a los primeros 7 años, como que siento que eso sí da una base para que cuando después venga el bullying, por lo menos tú te sientas seguro
no es que te sientas seguro, sepas que esa seguridad existe. A diferencia de otras personas que en esa edad, de los 0 a los Sí, 7 no lo tienen. totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que el bullying es no big deal, la verdad. O sea, siempre y cuando tengas una experiencia amorosa y estable en tu hogar. Y al contrario, yo creo que no está mal recibir un poco de bullying porque te hace aprender muchas cosas que no hubieras aprendido de otra manera y, y te hace ver y entender muchas cosas también. Entonces, yo creo que estuvo bien. Qué bueno que pasó. Es parte de lo que me dio la personalidad que tengo y la manera de ver el mundo y la misión que tengo. Todo está conectado un poco con eh, haberme sentido abajo y haber sentido la injusticia que es estar abajo y, y querer realmente crear un mundo donde ese tipo de cosas nadie las sufre, ¿no? ¿Y has tenido reuniones de generación 25, 30, 35 años después? ¿Cómo ha sido eso y cómo volviste a ver esos recuerdos, improntas que se quedan, pero pues que ya somos otros y no? Fíjate que nunca me dieron ganas de ir, entonces nunca fui. No me dieron ganas de ir porque pues esos chavos realmente no eran mis amigos. Mm. Entonces como que no le veía mucho sentido. Ahora, a las que sí voy, que ha habido un par, es a las reuniones de la primaria, porque yo fui a una primaria distinta y ahí sí éramos todos amigos y fue una primaria muy bonita. Entonces, a esas sí he ido y de hecho me he reconectado con algunos de los amigos que tuve en la infancia y que luego dejé de ver, y eso fue muy bonito, muy bonito. Cuando grabamos una de las veces pasadas, hace un par de meses, me acuerdo que antes de empezar a grabar te sonó el teléfono, era tu mamá y me dijiste, voy a contestar. Y luego me explicaste que a tu mamá dijiste, siempre le voy a contestar. Y luego me dijiste, yo no siento necesidad de nadie, ¿no? Y eso se me quedó muy grabado, hasta lo escribí en varios lugares. Me gustaría, ¿qué significa eso de no siento necesidad de nadie? Y también, No, ¿cómo? yo creo que lo estás parafraseando, Sí, ¿no? sí, Lo sí, que dije. No, acláralo. yo sí necesito algunas personas y mucho. Pero no, más bien lo que sucede es que no extraño, eso fue lo que te dije, yo no extraño a nadie. Exacto. Cuando, Eso es cuando lo que la te gente, referías. No, sí, perdón, quiero aclararlo porque si no parece que eres un cuate, muy raro. No, lo decías en ese sentido, no extraño a nadie. exacto, entonces no sufro por la ausencia de una persona normalmente. Con mi mujer sí, eh, pero en general puedo dejar de ver a la gente un buen tiempo y eso no me causa sufrimiento. Cuando los veo finalmente, me causa una alegría enorme, pero lo contrario no sucede. No sufro mucho cuando no estoy viendo a algún miembro de mi familia o algún amigo. ¿Y eso por qué es? O sea, a mí me da la impresión que eso es un poquito también porque tienes trabajado el tema de la muerte, yo siento, porque cualquier despedida es un tipo de muerte, ¿no? En el que también cierras un capítulo y no necesariamente esperas que haya una continuidad, o sea, estás bien con que, pues si eso fue el final, sea el final. No sé si estoy interpretando a lo güey, pero ¿tiene algo que ver con eso? No, no creo. No, yo creo que más bien tiene que ver con que tengo una orientación que, como mi personalidad, mi orientación psicológica es muy, muy orientada hacia el presente, en el momento en el que estoy, y hacia el futuro que estoy construyendo en ese presente. Y yo estoy obsesionado con el futuro. El futuro es todo lo que ocupa mi mente desde que me levanto en la mañana hasta que me acuesto. Y así ha sido mi experiencia desde que soy un joven adulto y concluí que la dirección del mundo era peligrosa, porque yo me di cuenta de esto hace muchísimo tiempo. Y desde entonces estoy obsesionado con el futuro. Y a mí se me quedó grabada una frase de Ilya Prigogine, que es el Premio Nobel de Química. Él alguna vez dijo, este, la forma de tener un buen presente es estar construyendo siempre un buen futuro.
Mm. No estoy usando sus palabras exactas, pero ese es el sentido de lo que dijo. Y a mí eso me Me encantó, encanta. Y porque el estar siempre ocupado con construir un mejor futuro, siempre mejora la calidad de mi presente. me encanta. Y sobre todo para alguien que es tan lector de la historia y que sabe que la premisa para entender cualquier cosa depende de entender su historia. Es que la ironía es que la única forma de construir un mejor futuro es conocer muy bien el pasado. Mm. Entonces, tú Sí, podrías decir, oye, Francisco, ¿cómo que estás obsesionado con el futuro si tú te dedicas a estudiar historia? Y es que precisamente la obsesión con el futuro se vuelve una obsesión con el pasado, porque la única manera de construir un buen futuro es entender muy, muy bien el pasado. claro. Por eso este podcast, justo por eso se llama Volver al Futuro. Ajá, buenísimo. Y sí, y sabes, pero también dijiste, mi orientación psicológica es en el presente y hacia el futuro. O sea, eso también tiene un tema como muy emocional, ¿no? De decir, pongo mi peso emocional energético en lo que se puede construir, no en una energía que se chupa en el pasado y que el pasado la De atrapa. acuerdo, sí, exacto. Yo esto lo comenté una vez con mi mamá, porque mi mamá tiene una orientación similar. Le comenté alguna vez que a mí la nostalgia me sabe feo. No me gusta ahí ponerme a recordar y qué bonito es. No, o sea, como que no quiero ocupar mi mente con eso. Me interesa lo que está pasando ahorita y para dónde vamos, y ahí es donde quiero mi energía, no en los viejos buenos tiempos que no. Vamos a construir buenos tiempos. Los tiempos que ya pasaron, pues ya pasaron. No, cuando hablo de eso no estoy hablando del estudio de la historia, obviamente. Me estoy refiriendo a mis experiencias personales. Pues hay mucha gente que le gusta revivirlas todo el tiempo y ponen fotos por todos lados y yo no, yo no cuelgo fotos en ningún lado. Sí. No, y eso también hay en ciencia política y gente que quiere hablar del futuro, pero que te hablan con la nostalgia del pasado, ¿no? Como si el pasado era el lugar idílico y que casi que el futuro debería de regresar a los valores, la inocencia, lo que sea que valoren de ese pasado. Sí, para Oye, nada, no lo veo así. y digo, sin entrar en nostalgia, me gustaría dos cosas. Uno, me gustaría ¿cómo fue crecer y obviamente lo que quieras contestar y lo que no, o no lo sientas adecuado, aquí es una conversación libre. Pero me interesa mucho, tu papá era una figura bastante pública, bastante famosa, y cómo fue para ti crecer con esa imagen de él. Y ahorita te pregunto de otra relación. Pues siempre fue muy impresionante ver a mi papá desempeñarse, porque a mi papá eso se le da, o sea, a él la cosa pública simplemente se le da, con mucha naturalidad, mucha soltura, mucho aplomo, mucha confianza, eh, además del talento enorme, casi infinito de mi papá, ¿no? O sea, él realmente hace muy bien su trabajo y es algo que todo el mundo le reconoció. Entonces, era siempre muy impresionante. O sea, ese es mi papá, wow. O sea, yo soy hijo de ese señor. Fue siempre muy impresionante, me llenaba de orgullo. Eh, me llena todavía de orgullo, claro. No, o sea, esto es una cosa que no, todavía lo siento, claro. Eh, y, pero en términos de mi vida personal, yo realmente no hacía tanto contacto con ese mundo, la verdad. Eh, y luego, como yo me fui a Estados Unidos, cuando yo era muy joven, me fui a Estados Unidos a los 19 años y estuve allá 17 años. Y eso fue justo en el apogeo de la mayor proyección y contundencia y consecuencia pública de la carrera de mi papá. Entonces, y lo que yo hago, bueno, lo que yo hacía entonces, ahora no tanto, ¿verdad? Pero lo que yo hacía entonces, que era música,
y luego antropología de Mongolia, pues no tenía realmente tanto punto de contacto con la cosa pública de mi papá. Obviamente lo que he venido haciendo desde los últimos 20 años, eso sí, se conecta con políticas públicas y con geopolítica y relaciones internacionales y todo esto, ¿no? Eh, pero, pero ahora mi papá ya no está en eso, entonces más bien fue como una especie de relevo, si tú quieres, porque nunca hubo realmente una sinergia ahí. Mm, ya, gracias por compartir. Ujú. Y me interesa también hablar de... Bueno, y me gustaría añadir que no se trataba nada más de mi papá, o sea, mi mamá es una persona impresionante y una empresaria muy exitosa que en el apogeo de su actividad, porque luego sufrió un derrame, pero en el apogeo de su actividad estaba publicando en revistas, tenía un programa de radio, un programa muy súper taquillero que se llamaba Imagen y Estilo en Radio Red. Este, Daba cursos en el Palacio de Hierro, tenía clínicas de belleza. Eh, Mi mamá es una persona tremenda, tremenda, tremenda. Daba clases de cocina, la comparaban siempre con Martha Stewart, pero pues Martha Stewart será muy famosa, pero no tiene todos los talentos que tiene mi mamá. Este, entonces, sí, era como una especie de power couple, ¿no? Mis papás, y eran muy famosos. Ambos eran muy famosos, cada quien en su ámbito y también como pareja. Entonces, sí, o sea, siempre era como, wow, o sea, yo soy hijo de estas personas, sí, era muy impresionante, muy impresionante. Me encanta. Y que sean famosas como por mérito y trabajo propio, ¿sabes? No por algún tipo de No, pues, totalmente. No, no, exacto. ellos se volvieron conocidos porque son personas impresionantes, impresionantes. La otra historia que quisiera recordar es tu primer enamoramiento o tu primer desenamoramiento, tu primer rotura de corazón, ¿no? Y lo pregunto no, o sea, no es por chisme, sino así como cuando decías que estabas abajo de la estructura social en la escuela y se te hizo súper interesante el analizar el porqué y las fuerzas detrás. Me interesa esa parte tuya de cómo empezaste a entrar a caracterizar el amor también desde una experiencia personal, ¿no? A ver, hazme una pregunta, porque no hay una pregunta ahí realmente. Bien, la pregunta es, ¿cómo fue la primera vez que se te rompió el corazón? Eso fue tremendo, y que me perdones, que me perdones Ceci, que fue mi primera novia, porque seguimos siendo amigos. Ella era de Colombia, es de Colombia. La conocí en Boston cuando estaba yo estudiando música. Y bueno, ella a la mitad, o sea, llevábamos, yo creo que un mes y medio, dos, nada, sí, algo así, saliendo. La había conocido en la Escuela de Bellas Artes porque había yo tenido una crisis de no sabía si quería ser músico o artista plástico. Y entonces, pues, me había metido a la Escuela de Bellas Artes a estudiar escultura y pintura y que estaba pegada muy cerquita del conservatorio donde yo estaba estudiando música. Y mientras seguía un poco con la música, ¿no? Como tratando de decidir qué demonios quería yo hacer. Y ahí la conocí, ella estaba tomando una clase de escultura en el mismo museo. Y bueno, pues para mí fue una llamarada tremenda, fue la primera vez que me enamoré muy fuerte. Y yo creía que esta era la mujer de mi vida y entonces pues, teníamos una relación muy fácil, teníamos un sentido del humor muy similar, nos acompañábamos muy bien, nos la pasábamos muy bien juntos, pero de pronto irrumpió en la escena el exnovio eh, y resultó que tenía una condición en el corazón y no sé qué, y le había hablado a Ceci, y entonces
ella dijo, chin, no sé si todavía estoy enamorada de él, que no sé qué, que no sé cuánto, y entonces, pero también te quiero a ti, y uf, eso fue lo peor de todo, ¿no? Hubiera sido mejor que me cortara. Pero entonces yo, en esa época, porque esto no fue culpa de ella, yo en esta época yo tenía la liga muy estirada, porque yo estaba muy joven y no sabía manejar nada de mi vida psicológica, no tenía idea. Y yo estaba haciendo algo que me estaba yo haciendo mucho daño, porque no estaba haciendo ejercicio, estaba trabajando de más, porque tenía yo la escuela de arte, la escuela de música, además tenía yo una revista de arte de vanguardia que publicábamos cada 2 meses con otros amigos, y mi organización también organizaba conciertos de música de vanguardia, y dábamos conferencias, y entonces y eso era muchísimo trabajo. Entonces andaba yo en varias actividades al mismo tiempo y encima de todo tenía yo tendinitis en el brazo derecho porque practicando el instrumento, ¿no? Horas diario y además 2 instrumentos porque estaba tratando de aprender piano y practicando mi instrumento que era la guitarra. Y pues escribiendo y todo con una mano, la izquierda, que no es la mía, porque me había dado tendinitis. Entonces el nivel de estrés me produje estaba yo tan estirado que cuando esta chica me dijo esto, eh, pues me troné. Y entonces caí en una depresión. Y esa depresión me duró 2 años. Digo, lo peor duró poquito. Lo muy, muy feo duró un par de semanas. Pero realmente salir por completo y regresar a la normalidad, ese fue un proceso largo. Pero fue, otra vez, yo tiendo a interpretar las cosas así. Fue muy bueno que me sucediera esto, porque yo aprendí a gestionar mi psicología. La tentación era de ir con un psiquiatra, yo supongo, para mucha gente, ¿no? Ir con un psiquiatra y que te den una pastilla para que te sientas mejor. Y yo tenía horror de eso. Yo dije, si yo voy con un psiquiatra y me dan una pastilla y me siento mejor, no voy a aprender nada, porque esta depresión obviamente yo me la causé. Entonces, y yo puedo ver cómo me la causé. Estoy trabajando demasiado, estoy comiendo fatal, no estoy haciendo nada de ejercicio, en fin, todo esto, ¿no? Y por esas fechas, mi, mi roommate, mi compañero de departamento, que era mi mejor amigo, un bajista, un tipo muy lindo, él también estaba desarrollando tendinitis, porque esto le pasa a todos los músicos. Y pues había escuchado que varios de los alumnos de la escuela de música que les estaban dando problemas sus brazos, estaban yendo con un gurú que hacía alguna terapia alternativa que estaba a 2 horas de Boston. Entonces, Sí, el yo ya acupunturista, tenía, ¿no? ¿eh? El acupunturista. Era acupresurista. Acupresurista, sí, esto Acupresur- lo contaste la vez pasada. Ah, ok, exacto. Bueno, entonces ya no te cuento toda la historia. Entonces ahí fuimos con este fulano y no solamente aprendí a hacer acupresión, aprendí yoga y empecé a meditar, empecé a hacer yoga me curé con la acupresión, empecé a comer distinto, empecé a hacer mucho ejercicio y me empecé a recuperar. Y en todo este proceso fui aprendiendo cómo darle mantenimiento a mi sistema psicológico y físico. Y eso es algo con lo que me quedé para el resto de mi vida. Y yo me juré a mí mismo que yo nunca me iba a volver a deprimir. Y lo cumplí. Yo no me deprimo. O sea, a veces me estreso, me puede dar un ataque de pánico de vez en cuando y lo que sea, pero tengo cómo gestionar mi psicología. Yo sé que cuando me estoy sintiendo estresado y me quiere entrar un ataque de pánico, lo que tengo que hacer es ir a correr o ir a nadar, y luego sentarme a estirar y ¡pum! Ya estoy bien. Y, Sí, y, y me cuido de comer bien y de estar haciendo siempre ejercicio, meditando, estirando. Siempre estoy dándole mantenimiento a mi sistema psicológico y también trato de ser disciplinado, de no trabajar de más. Eso me cuesta mucho trabajo, pero entonces una de las cosas que hago ahora para estar seguro de poderlo hacer es que tengo
cierto tiempo en la noche, por ahí de las 8 o 9 de la noche, tengo que terminar de trabajar para estar con mi mujer. Eso es de ley. Y ahora respeto Shabbat, y entonces eso me da un día a la semana en la que por obligación religiosa no puedo trabajar. Entonces, eso me ayuda muchísimo. ¿Sabes? Se me hace padrísimo y de alguna manera es un cambio de paradigma para la medicina alopática y tal vez esta idea occidental de que la mente está separada del cuerpo, de que usualmente, o sea, tienes una crisis psicológica y dices, ah, pues vamos a atenderla psicológicamente y te metes al diván o te metes al consultorio psiquiátrico y lo que sea, y se nos olvida que la mente está engendrada en el cuerpo, es el cuerpo, ¿no? Y que dormir bien y que respirar o meditar y que comer y que hacer ejercicio es parte de la psicología, ¿no? Es la psicología también. Y siento que eso es algo que para muchos no es tan claro, ¿sabes? Suena bien, pero pensamos que los problemas psicológicos se tienen que resolver en lo psicológico y no en la alberca nadando sin pensar en eso, ¿sabes? Y creo que ahí hay una integración muy interesante que la medicina alternativa lo ha sabido por siempre, pero la alopática no necesariamente, ¿no? En ese sentido, a ver, me interesa eso. Dices, soy disciplinado en cuidar esa parte de tu vida emocional a través también de tu estilo de vida. ¿Cómo es que hoy te nutres y cuidas tu sueño? Ya nos hablaste un poco del ejercicio y del Shabbat, pero ¿qué es para ti el tema del sueño y la nutrición hoy? Yo no tengo mucho problema conciliando el sueño. Ahí por ahí de vez en cuando me da insomnio a la mitad de la noche y me levanto a trabajar un ratito hasta que cabeceo y luego ya me vuelvo a dormir. Pero no es muy común. Este, entonces, no, ahí, o sea, lo único que hay que cuidar ahí es no desvelarse demasiado. Pero conforme me he ido volviendo más viejo, pues me cuesta más trabajo. Entonces, pues me canso y pues ya me duermo. Normalmente, si me pongo a ver un poquito de tele, pum, me quedo dormido en 5 minutos. No aguanto nada. Eh, eh, o me pongo a leer tantito y en un ratito ya estoy dormido y me levanto muy fácil, muy temprano en la mañana. Como entre 6 y 7, pum, pelo el ojo y ya no tengo sueño. Y esa es una muy buena hora para trabajar. Entonces, tu lectura real no la haces en la noche. Como que mi lectura O real. sea, ponerte a leer lo que sea que leas, tanto para trabajar Fíjate como... que tiene algo de tiempo que ya no he podido hacer eso, porque estoy escribiendo todo el tiempo, pero obviamente tengo que leer algunas cosas. Por ejemplo, ahorita un libro que sí estoy tratando de terminar es el libro de Samuel Noah Kramer sobre los sumerios, porque le he estado dedicando algo de tiempo a educarme cada vez más sobre cómo era la antigua Mesopotamia y lo que estaba pasando ahí, porque es muy emocionante. Y una vez que lo integras en tu modelo de la historia occidental, muchas cosas empiezan a como que a colocarse en su lugar y a cobrar sentido. Y eso es lo que estoy tratando de explicar ahora en Management of Reality con mi serie de semitismo versus antisemitismo. Lo estoy tratando de terminar ese libro, pero algo, por ejemplo, que ya tiene mucho tiempo que no he hecho, es leerme una novela, que me encanta leer novelas. A mí me gusta, por ejemplo, mucho la ciencia ficción, este, y me gustan mucho las novelas históricas. Ahorita me acaban de recomendar una novela histórica que se llama, creo que es El Clan del Oso, no sé qué es. Es una imaginación de cómo fue la vida de los neandertales, novelado, y me dieron muchas ganas de leerlo. Entonces, a ver si le entro a eso. O sea, eso sí es algo que quisieras tener más tiempo para. Claro, no, a mí me encanta leer novelas. Cuando yo era adolescente, a veces me quedaba en la cama todo el día porque me quedaba picado. Por ejemplo, eso me pasó con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. No me podía yo parar de la cama. O sea, no tenía que seguir pasando las páginas porque estaba yo absorto. También me pasó con Tolkien.
Tolkien me quitó el sueño 2 semanas, o sea, no pude simplemente dormir porque tenía que seguir leyendo. El Señor de los Anillos es yo creo que la cosa más increíble que he leído, a menos que la comparemos con Dune de Herbert, que también me dejaba loneado en la cama todo el día leyendo, no me podía parar. Me encanta. Oye, y entonces vamos un poquito a esa parte tuya de la escritura. Me interesa mucho, ¿sabes? De alguna manera siento que eres un poquito, bueno, bastante romántico en el sentido de que, o sea, hacer pensamiento crítico o hacer lo que tú haces, no sé cómo lo quieras caracterizar, eh, apelas necesariamente a tener un attention span mucho más largo de lo que al menos ahorita en Occidente estamos tan acostumbrados a tenerlo más corto con la tele, con las redes sociales, ¿no? Ujú. Tenemos que competir un poco con ese sistema cognitivo y necesitamos aprender también a jalar la atención sin prostituirnos con frases vacías o tratando de meter todo en un tweet, ¿no? De 140 caracteres. No se puede hacer este tipo de pensamiento y de filosofía y tal vez también de acción si lo reducimos mucho, ¿no? Entonces, me interesa hablar un poco de tu rutina de la escritura y me interesa también hablar un poquito de cómo has ido cambiando tu formato de escribir para publicar en línea y salir un poco, que lo sigues haciendo, de los papers académicos, pero ahora vamos al público más masivo, ¿no? Y Ujú. cómo eso también ha cambiado tu estilo y tu feeling por lo que escribes. No tengo mucha rutina de escritura, la verdad. O sea, más bien mi experiencia de la vida es que todas las cosas que no son escribir están interrumpiendo mi escritura. Entonces, en el momento en que yo puedo, me siento a escribir. Y todo lo demás es una interrupción. Así es como ¿Y, se siente un poco. y tomas notas o eres así de que te sientas y literal dejas el párrafo de ayer y de mañana empiezas de la nada? Lo segundo, lo O sea, segundo. lo bajas de tu archivo, de tu nube aquí adentro. ¡Pum! Este, es curioso porque yo inventé un método para aterrizar la secuencia de ideas en una serie de bullets. Inventé todo un método que yo se lo enseñaba a los chavos del ITAM para resolución de casos de negocio, pero casi nunca lo necesito porque como que lo tengo intuitivamente, como que tengo la secuencia de bullets un poco intuitiva en la cabeza, y entonces pues nada más me siento a escribir, pero sí trato de respetar el objetivo de ese método que yo inventé para los alumnos del ITAM, que es que cada cosa que tú dices cuando estás escribiendo tiene que ser la consecuencia lógica, obligada, de la oración anterior. Entonces tienes que producir, el objetivo es producir una cadena perfectamente lógica, una secuencia en la que cada oración impulsa a la siguiente. No siempre me sale, pero como objetivo eh, es muy bueno porque lo que tú quieres producir en el lector es una especie de adicción, que el lector siempre quiera ir a la siguiente oración. Y entonces cuando tú tienes este rigor lógico, cuando la conexión entre cada oración y la que sigue es perfectamente lógica, el lector siente que no se puede detener, queda atrapado por la cadenita. Eh, entonces cuando logro que esto me salga, es un placer enorme. A veces cuesta mucho trabajo porque eh, lo, estás no nada más creando una cadena perfectamente lógica, sino que además hay distintas posibles cadenas lógicas y la que tú tienes que armar es la que le va a servir más al lector. Entonces, todo el tiempo me estoy tratando de imaginar qué es lo que mi lector sabe y no sabe y qué es lo que necesita y en qué orden debe de recibir las cosas para que se produzca lo que Jared Israel llamaba revelation structure, ¿no? Para que de pronto, ¡pum!, les cae el 20 y entonces sí ven la estructura que estoy tratando de comunicar. Cuando tú piensas en las ideas previo a sentarte a escribir, o sea, me da la impresión que así también piensas, como con un marco lógico como el que describes, o en tu cabeza sientes que es más, vamos a decir, menos lineal y a la hora de bajarlo a un formato lineal,
es cuando empiezas a escoger esa estructura. Sí, la percepción de los sistemas es no lineal y lo hacemos intuitivamente. La mente humana ha sido adaptada por una evolución muy larga a, casi casi que sentir la estructura de los sistemas sociales. Ahora, ahí estamos hablando de sistemas sociales relativamente pequeños, sistemas sociales del tamaño de una familia extendida, de una pequeña tribu, un clan, etcétera. Esos los procesamos, ¿no? Muy intuitivamente. Si logramos transponer esa manera de pensar al estudio de los grandes sistemas, también lo podemos hacer y también los percibimos intuitivamente. Nada más que el reto es que esos sistemas son imposibles de percibir directamente. Entonces, ahí hay un gran reto porque, en mi opinión, y esto es lo que yo trato de explicar, los sistemas de creación de significado, que son los grandes medios y las universidades, nos están representando un mundo que no es real. Han sido capturados por gente muy poderosa que nos está representando un mundo que no existe. En aspectos muy importantes. Obviamente mucho de lo que describen sí es cierto, pero nos están describiendo una estructura, una articulación funcional de las partes que no es verdadera. Entonces, por ejemplo, como lo hemos platicado, nos dicen que Estados Unidos es aliado de Israel, por ejemplo, y que es enemigo de Irán, etcétera. Entonces, nos están dibujando un mundo geopolítico que es falso. Y entonces percibir sistemas de ese tamaño con el reto este de que tienes que combatir la representación del mundo constantemente que estás recibiendo de los sistemas que crean significados, eso sí lo vuelve muy difícil. Lo vuelve muy difícil y no podemos simplemente aplicar nuestra intuición. Entonces, pero una vez que aprendemos a investigar y a poner a prueba las informaciones que estamos recibiendo y a escarbar aquí y allá para con mayor confianza establecer cosas que sí ya nos parecen realmente ciertas, esos datos que estamos estableciendo como realmente ciertos, las conexiones entre ellos, al principio sí las estamos percibiendo de una forma como intuitiva, como de pattern recognition. Y a la hora de ponerse a escribir, eso sí lo tenemos que aterrizar en prosa. Y la prosa es una secuencia lógica, como dicen los filósofos, es denotativo, ¿no? Necesitas hilar una serie de proposiciones lógicas que se necesitan unas a otras para construir un argumento, pero lo que terminas describiendo es la estructura de este sistema que intuitivamente percibiste. Sí, a mí me encanta eso de hablar de que la percepción de los sistemas es de alguna manera pretextual, ¿no? Y ya después la escritura lo ayuda a bajar. Ahora, si hablamos de este mundo del management of reality y hablamos de que el mundo está siendo representado de tal manera, muchas veces esa representación tiene una secuencia lógica casi lineal, entonces también resuena mucho con esa necesidad de lógica que todos queremos, ¿no? Pero al mismo tiempo hoy, y también con las redes sociales, que también es una productora de realidad importante, que está menos mediada por fuerzas centrales, podríamos pensar, a lo mejor no es así. O sea, dijiste de las universidades, dijiste de los grandes medios, las redes sociales hay más una cacofonía. Este, Pero las redes sociales son sobre todo, en mi opinión, un espacio de opinión, no de representación. Entonces, la descripción del mundo que se está comentando en las redes sociales es una que los participantes de esas redes sociales obtuvieron de los grandes medios y de las universidades. Entonces, la representación del mundo sigue viniendo de esos creadores de significado.
Y entiendo, las entiendo, redes sociales también están tomadas. Eso también es entiendo. cierto. Eso es Sí, lo que demostraron con los Twitter Files. sí, sí, entiendo. Entiendo que también como medio de distribución es más fácil que si hubiera ese periodismo independiente, pues llegue a más personas porque no tienen que pasar por los mismos filtros que siempre. Pero definitivamente, como bien dices, la mayoría de lo que sucede ahí de las opiniones viene de una realidad ya representada por estas creadoras, ¿no? Exacto, están opinando sobre una realidad que ya recibieron de los grandes medios y de las universidades. Y es muy difícil salirse de eso, muy difícil, Sí, requiere mucho trabajo, mucha sí, investigación histórica. sí, Entonces, y eso, por eso, eh, pues Management of Reality es un servicio al público. O sea, le estamos tratando de dar al público la investigación histórica que necesita para poder emanciparse y tener una visión independiente de lo que el sistema de grandes medios y de universidades está tratando de adoctrinar en nuestras mentes. sí, sí. Regresando a este tema de la intuición no lineal, de la percepción de sistemas, independientemente de cuáles son las fuentes, la materia prima de la información con la que estás haciendo esa intuición, a mí, a veces yo, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo de cáncer, ¿no? Y percibo el cáncer como un sistema, o sea, interconectado con todo, como todo, todo está conectado con ¿Por qué todo. estás escribiendo sobre el cáncer? ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo, como 5 años, me dio muchísimo miedo, me daba mucho miedo el cáncer. Entonces, cuando algo me mueve tanto emocionalmente, digo, pues ahí quiero entrarle a investigar. ¿Qué te da miedo el cáncer? Ya no, o bueno, ya no igual, y ya no desde mi posición, pero ha sido un portal muy bonito para abrirme a muchas cosas. Pero cuando no lo había analizado, la palabra cáncer se me cerraba la garganta y me daba un ataque así como, ni podía pronunciar la palabra, literalmente se me ¿Pero trababa en que la... tenías mucho miedo de que te diera cáncer o qué? Sí, Mm, sí, entonces ya. me acuerdo una vez que estaba sentado en mi terraza y dije, güey, acababa de terminar mi libro sobre el dinero era de esas cosas también que eran muy productoras de sufrimiento en mi vida y escribí un libro de eso. Mm, Y me pasó igual con el cáncer. Entonces, tanto miedo, tanta carga emocional, dije, ah, por ahí voy. Entonces, mm. me he ¿Te, podido, te puedo dar un consejo? sí, Eh, Obviamente pueden suceder cosas horribles en la vida. Las cosas horribles suceden, pero creo que es mejor ocuparse de esas cosas horribles cuando sucedan, porque si no, si te estás preocupando de ellas antes de que te sucedan, entonces te están arruinando tu momento presente. sí, Y eso no quiere decir que no te cuides. Yo no estoy diciendo que consumas puro producto cancerígeno, no. O sea, cuídate, no le vuelvas las cosas fáciles al cáncer ni a ninguna otra cosa, pero tampoco te estés preocupando todo el tiempo, porque la tragedia va a llegar. En algún momento te va a tocar una tragedia, a todos. Mejor pásatela bien de aquí a que llegue la tragedia. de acuerdo. O sea, lo que quiero, o sea, apuntar aquí es que me fui mucho también por leer el cáncer también en la sociedad. O sea, leer el cáncer a través de un ojo sociológico y antropológico. Ya lo platicaremos porque me interesa mucho tu opinión y tal vez voy a escribir mi tesis de doctorado en algo de esto. Ok, Eh, ok. entonces, luego lo platicamos, pero nada más decir en este momento que sí ha sido un portal muy hermoso y, y bueno, pues entrarle desde todos los pensamientos a esto, desde la biología y la genética, la sociología, las emociones y los viajes tan íntimos, privados y cabrones, eso me hizo cambiar la relación con la enfermedad y de los pacientes que yo conocía en el camino. El otro día vino una señora que tiene cáncer y que está así sin pelo, ¿no? Y yo me llamó mucho la atención la vitalidad con la que yo estaba presente en esa mesa, cuando en otra ocasión hubiera salido corriendo, ¿no? Solamente por sentirme intimidado. Ya. Entonces ha sido muy bonito. Eh, para ir cerrando esta plática y ya luego hablamos de ese tema, eh, te quiero preguntar un poquito sobre tu objetivo de vida, ¿no?
No porque crea tanto en la teleología y, y porque crea que tengamos que tener un objetivo y una misión en la vida, no es por eso, pero es cuando tú te despiertas, dices, a ver, yo esto es lo que quiero hacer y lo haces por ti, lo haces por los demás. ¿Cómo te caracterizarías? Yo no tengo esa respuesta en mí, o sea, si me la preguntarías te diría, güey, no tengo ni puta idea. Pero quiero preguntarte a ti, ¿qué es para ti esa idea de, o sea, qué estás haciendo mientras te caiga la tragedia? Hace 20 años yo entendí que el sistema geopolítico se estaba organizando para producir un nuevo holocausto. Y desde entonces me levanto y lo primero que pienso es qué es lo que tengo que hacer ahorita para contribuir a que no suceda el siguiente holocausto. Y durante todo el día en eso estoy pensando y cuando me acuesto pensando en eso. Wow. Diario, Y, diario, diario. todos los días. ¿Y te imaginas que así será por siempre? No me preocupa. Vamos viendo día a No, día. no me preocupa. Esto le da un significado total a mi vida. Yo me levanto diario sabiendo cuál es mi obligación moral y hago el mejor esfuerzo que puedo por cumplir con ella. Y eso me llena de energía y de satisfacción. Y entonces me preocupa mucho la dirección del mundo, me asusta mucho lo que pudiera suceder, pero en términos de qué es lo que yo tengo que hacer y cómo puedo contribuir, eso lo tengo muy claro y me llena de significado porque sé que lo que estoy haciendo es algo que tiene un valor enorme. El, el, la paz en este mundo es una cosa muy importante. El pueblo judío es un pueblo estratégico porque es el portador del sistema ético que produjo la democracia occidental y que por lo tanto tiene el potencial de salvar al planeta entero. Entonces, poner el grano de arena todos los días para defender al pueblo judío es lo mismo que defender a Occidente y por lo tanto lo mismo que defender al planeta. Entonces, pues sí, es un granito de arena cada día, pero está abonando a algo que es muy grande y que a mí me llena de satisfacción poder hacer una pequeña contribución. Y no piensas entonces tanto porque es algo muy grande, pero no piensas tanto, o sea, como que piensas más en la contribución marginal que puedes tener día a día que, que en la totalidad de que se tenga que cumplir eso, con que tú estás contento con tu aportación marginal y ese es como tu objetivo en el presente de alguna manera. No que se juzgue por los resultados a futuro, sino con la calidad de las aportaciones diarias. Bueno, todo el tiempo estoy tratando de averiguar cómo el trabajo que yo estoy haciendo puede volverse más efectivo. O sea, para mí no es suficiente saber que estoy descargando mi responsabilidad moral, esforzándome en la dirección correcta. Además de eso, yo quiero ser efectivo. Quiero que el esfuerzo que estoy haciendo tenga la consecuencia de reducir la probabilidad de que eso ocurra, de que haya un nuevo holocausto y que lo haga de forma significativa. Entonces, eh, estoy no solamente preocupado por hacer el trabajo que yo creo que es moral, sino que adicionalmente me parece a mí que es ético estarse preocupando de cómo puede crecerse el impacto de lo que estoy haciendo. Mm. Bueno, pues O sea, gracias, porque es ético tratar de ser más efectivo. No se trata simplemente de redimirse uno, sino de realmente tener un efecto sobre los demás y que los demás estén a salvo, realmente a salvo, ¿no? sí. Sí, tal vez mi última pregunta y obviamente sería la primera de muchas que podrían venir, pero
obviamente es un mundo hiper complicado y este tema en el que tú estás metido está cargadísimo de muchísimas fuerzas y hay, me imagino de haber días difíciles, por muchas maneras, ¿no? A veces me estreso. Sí. Sí, sí me Y, pasa. ajá, y eso me da mucha curiosidad, ¿no? Porque yo cuando te conocí así en Zoom, te sentí mucho más ligero, mucho más sonriente. eh, y obviamente tu trabajo está muy cabrón, ¿no? O sea, es como un oncólogo pediatra, ¿no? O sea, tiene un trabajo jodido todo el pinche día. Este, ¿cómo tú estás continuamente renovando esa energía, teniendo una renovación energética para seguir con tu trabajo de la manera más, menos fanática posible? Porque obviamente ese estrés te puede llevar al fanatismo, al odio, a la cerrazón, a la desesperación, etcétera, ¿no? ¿Cómo te mantienes en esa línea sin caer en eso? Pero me ayuda mucho hacer ejercicio, hacer yoga, em, la meditación, eso me ayuda. Pero también me ayuda a acordarme de que la estructura del mundo tan jodida no es mi culpa, no es mi culpa. Esa es responsabilidad de Dios. A Él le podremos echar en cara el día del juicio final. Yo me imagino el día del juicio final con Él en el banquillo del acusado, no nosotros. Ujú. Y pues ya le reclamaré yo en ese momento si se produce esa situación, ya tendré la oportunidad de reclamarle, pero para calmarme, ¿qué es lo que hago yo? Trato de acordarme que nada de esto es mi culpa. Yo lo estoy tratando de arreglar, pero la culpa es de él. Este, y eso me sirve para no perder la cabeza. A ver, perdón, otra pregunta, pero cuando dices él, y gracias por esa respuesta, a mí me encanta, pero cuando dices él, cuando dices Dios, y es una pregunta súper tramposa, entonces perdón que la estoy haciendo porque a mí no me gusta cuando dices, tú crees en Dios, ¿qué es Dios, no? Pero, ¿qué dirías de eso? O sea, cuando dices ese día del juicio final y te imaginas a un ente ahí, ¿qué es ese ente para ti? Y no porque lo que tengas que describir, sino qué es lo que a Francisco le sirve de esa hipótesis. Yo me lo imagino como una persona. Una persona que creó el universo. Así es. Esa es mi intuición. Y bueno, el texto bíblico dice que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, y nosotros somos personas. Entonces yo me lo imagino como una persona. Cuando la gente utiliza conceptos a los que le ponen la etiqueta Dios que no corresponden a una persona, a mí siempre me suena que están abusando del término. Tradicionalmente la palabra Dios no se ha utilizado para decir energía, como dice mucha gente ahora. No, es que yo creo que Dios es energía. No tengo la menor idea qué estás diciendo, cuate. O sea, yo creo que la energía es energía. No, es que yo creo que Dios es el universo. Tampoco sé qué quieres decir con eso. Yo creo que el universo es el universo. La palabra Dios, tradicionalmente, en la tradición occidental, y el castellano es un idioma occidental y Dios es una palabra castellana, ¿no? Esa palabra se ha utilizado para referirse a una inteligencia creadora. Y esa Entonces, inteligencia o sea, tú apelas a esa inteligencia, tú rezas, conversas con esa inteligencia, con esa todos los persona días, que puede venir a intervenir en este mundo que creó. todos los días estoy platicando con Dios. A ¿Le veces pides el, que venga? perdón, ¿Le pides que venga? O sea, le pides, no que venga, ¿le pides que intervenga en esto? ¿O no es tu rol tampoco pedirle eso? pues mira, para mí es muy claro que no se dedica mucho a eso. Sí Y se le, lo recla- pido, y, pero y, y, es, y le es una cosa reclamas, tampoco es tu todo el día, rol. todos los días le reclamo. Sí.
Yo tengo una relación muy, muy confrontativa con la deidad. Estoy muy insatisfecho con él, muy ofendido por todo el sufrimiento que padece la especie humana y las calamidades que tenemos, que tantos de nosotros tenemos que sufrir y las dificultades que tenemos para vivir en paz y la opresión que de forma recurrente cae sobre tantísima gente inocente. Entonces yo creo que si realmente estas teorías de la vida después de la vida, etcétera, el cielo, si ese tipo de teorías terminan siendo las correctas y tenemos una oportunidad de vernos cara a cara con nuestro creador, yo sí voy a exigir que me dé unas explicaciones de por qué nos hizo vivir en un universo con tanto sufrimiento. ¿Y crees que las tenga? Si logro tener suficiente tiempo para escribir todo esto, si salimos un poco de esta emergencia y siento que tengo un poco más de tiempo para desviarme a otros temas, eh, una de las cosas que me gustaría escribir es mi análisis de la Biblia, porque yo creo que Dios lo ha explicado en la Biblia. O sea, creo que si le echamos ganas a la interpretación y resolvemos algunas de las paradojas y contradicciones que están inscritas en la estructura de la Biblia hebrea, de Tanaj, entonces podemos ver cómo en un código ni siquiera muy opaco, porque no hace falta tanta interpretación, está bastante claro en mi opinión. Dios explica cuál es su propósito. Y si quieres, en la siguiente entrevista platicamos de eso, porque es súper interesante cómo está semioculto este mensaje en el texto de Tanaj. Me encantaría. Bueno, pues te agradezco que hayamos cerrado en esto. Me intriga esa parte tuya de tu relación con la deidad. Otra vez no por morbo, sino porque creo que tiene ahí una riqueza muy potente y me gustaría poderla, conversar contigo. Ok, con mucho gusto. A mí ese tema me encanta. No es tan importante, la verdad. O sea, a mí me divierte mucho la teología, pero reconozco que no es tan importante. Lo que es importante es la ciencia política. O sea, tenemos que encontrar la forma de vivir en paz. Y obviamente que, pues algún día quizá le podamos reclamar a Dios, pero lo importante no es tratar de entender a Dios. O bueno, no es lo más importante. Lo más importante es componer el universo en el que nos puso, ¿no? Ya está, hermano. Órale. Gracias. Gracias por Pues este muchas espacio. gracias a ti. Nos Fuerte vemos en la abrazo. siguiente. Bye. Bye bye. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.